Significado de ser madre de un hijo con déficit de atención. Cuando tu hijo era pequeño, lo disfrutaste tanto, tenías tantas ilusiones y te llenaba de tanta satisfacción que no había espacio, no había posibilidad de pensar en una desgracia. Nunca imaginaste que pudiera ser de otra manera. Confiabas en que tu hijo iba a ser amado y querido por todas las personas como tú y tu familia lo amaba, que tu hijo sería una fuente de ternura para todos los que lo conocieran. Pero, de manera sorprendente, después de algunos meses en la escuela, recibes comentarios negativos sobre tu hijo, que no obedece, que no trabaja, que lastima a sus compañeros. Eso no es lo que esperabas. Los comentarios se convierten luego en quejas de la maestra, que tu hijo no respeta límites, se sale del salón, se levanta de su banco, molesta y no deja trabajar a los demás. Te sientes lastimada, dudas de lo que dice la maestra y sientes que esos comentarios son como agresiones hacia tu hijo y tú también te sientes agredida. Dudas de la capacidad de educar de las maestras, dudas de su capacidad de amar. No puedes entender que no vean lo hermoso y agradable que es tu hijo. Te duele que no vean lo bueno que es tu hijo, que no entiendan que es un niño feliz, que no vean lo mismo, lo que es tan claro para ti. Te duele ver que tu hijo no es recibido con amor, que le tienen reserva. Las maestras te citan para darte consejos y textos, pero te sientes fuera de lugar, como si estuvieras en una obra de teatro que no entiendes y que te obligan a tomar el papel de mala. Las citas se repiten, se vuelven frecuentes y te hacen sentir como si no quisieras a tu hijo o como si no supieras cómo educarlo. La situación se vuelve desagradable, a punto del conflicto, cuando las maestras te piden que realices un examen a tu hijo, con un psicólogo o con un médico. De alguna manera accedes, sin motivación, obligada. Y después de unos días de incertidumbre, te informan el diagnóstico. Tu hijo tiene déficit de atención. Y no llevas nada para recibir esta noticia, como si hubieras estado dormida o estuvieras soñando. Nadie nos enseñó cómo ser padres, y mucho menos cómo enfrentar como padres situaciones difíciles. Aunque de alguna manera secreta lo sospechaste, la confirmación del diagnóstico por un profesional te llena de aterradoras dudas. ¿Se trata de una enfermedad mental? ¿Es grave? ¿Se complicará en el futuro? ¿Implica alguna forma de discapacidad mental o emocional? ¿Será mi hijo rechazado por los demás? ¿Él se da cuenta de lo que está pasando? ¿Alguien llegará a amarlo? ¿Se va a curar? Tu vida cambia de forma repentina. Tienes problemas en tu matrimonio con tu compañero de vida porque él no reacciona. Parece que no entiende lo que está pasando, porque parece que él sigue su vida sin que le importe lo que le pasa a su hijo. Tienes problemas con tus otros hijos, porque los siguen tratando igual, sin consideración, porque responden con agresión a las acciones impulsivas de tu hijo. Y te preguntas,
¿Acaso no se dan cuenta de que su hermanito esté enfermo? Tienes problemas con la sociedad porque ahora ya puedes percibir con seguridad que lo evitan, que lo rechazan. Tienes problemas en la relación con tu hijo porque no sabes cómo explicarle que está enfermo, porque no sabes si tú misma lo puedes amar igual que antes, como tú lo imaginaste. Entras a una etapa de tu vida que es como si cayeras en un abismo. Recibes el diagnóstico como una trágica sorpresa. De improviso has caído en la noche cuando todo en tu vida había estado lleno de luz. El diagnóstico es como una sentencia para tu hijo y una condena para ti. No sabes qué viene luego. No sabes qué pensar, por dónde empezar. No sabes qué hacer. Te sientes sola, muy sola e incomprendida. Sientes una amenaza de que tu vida puede ser lesionada o destruida. Te sientes como si hubieras sido traicionada por algo o por alguien. Te sientes confundida. Ahora no sabes cuál será el futuro de tu hijo y te preguntas de forma recurrente, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Existen cosas en la vida que no podemos asimilar inmediatamente, pero lo que más molesta es el dolor. ¿De dónde viene esta amenaza? ¿Quién me amenaza? ¿Con qué intención? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? Exigimos una explicación. Queremos mediante el pensamiento encontrar la causa para encontrar la solución, adueñarnos y controlar la situación, por lo menos temporalmente, para poder calificarla y clasificarla. Queremos un consuelo. Queremos conocer las palabras mágicas que hagan desaparecer el dolor. Nos sentimos como el enfermo que no lo hace sufrir la falta de cura, como la enloquecedora pregunta ¿por qué? Tratamos de manejar la situación buscando una explicación, un culpable. Te sientes desesperada y la desesperación nos hace más víctimas, haciéndonos más incapaces. Pero solamente una persona que ha tenido una experiencia similar te puede decir que esta situación tiene un final, que esta caída llega a un destino. O tú misma, después de un tiempo de fortalecimiento y de reflexión, puedes percibir este sufrimiento de otra manera. Llega un momento en que tú eres la primera en comprender que esta situación problemática tiene una solución. Que más que la aceptación mediocre del dolor, existe una forma de entrega humana, que es una forma de amor. Descubres que lo que te amenaza es algo externo a ti. Descubres que no solo estás comprometida, que estás involucrada, que es necesario enfrentarse en lugar de negar, que posiblemente eres precisamente tú la mejor persona para ser la madre de tu hijo, que de alguna manera fuiste seleccionada por tu amor y tu fortaleza. En un momento dado, en la oscuridad de esta situación, puedes ver una luz tan fácil de ver como de no ver. O te das cuenta de que has pasado por un proceso. En ambos casos, te ves caminando al lado de otras personas. Te ves acompañada. Te das cuenta que cerrar los ojos y sufrir tú sola por dentro
no es la mejor actitud para superar la desesperación. Que otras personas sufren o comparten contigo ese deseo de mejorar. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tu mismo hijo con déficit de atención. Que cuando abandones ese protagonismo del sufrimiento, de cargar yo sola todo el peso del dolor, en el que crees que tú eres la única que sufre, la que más sufre y que es una forma de egoísmo. En ese momento transformas ese yo sufro en un nosotros, en un grupo de personas que se aman y caminan juntas hacia adelante, en una familia de un niño con déficit de atención, y se transforma en dolor. Cambias la victimización y la resignación por una fuerte esperanza. Y una forma de amor generoso te lleva a confiar en los demás. Y encuentras precisamente en los demás, tu esposo, las maestras, tus hijos, el psicólogo, el médico, en las demás personas, soluciones, apoyo y compañía. Que más que el dolor, el esfuerzo sentimental te ha transformado como ser. Ser madre te obliga a reaccionar con lo mejor que tienes y te hace descubrir en ti una fuerza que no sabías que tenías. Ese es el significado íntimo de ser madre de un niño con déficit de atención. El significado de ser madre no te hace mejor que cualquier otra persona, pero sí te hace especial. No te hace mejor que las demás madres, pero te hace de ti misma una mejor persona.